al aire. Venimos rodando y vamos. Vamos a poner una canción. Ay, ¿qué pasa? La mejor información, política y gobierno y los principales acontecimientos económicos. Todo esto con el mejor análisis de temas polémicos y controversiales ajustados a la actualidad del panorama local, nacional y por supuesto de nuestro país hermano. Esto es el informativo Colombia-Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión del informativo Colombia-Venezuela, que se transmite a través de la Alianza de Medios, Gabrielito Raúl Cámaras, la Alianza de Medios Primicias Medellín, de Gabriel León, Periferia Profunda, de Saúl Ignacio Peláez Arán, Sendero Camino de la Comunicación, FM Santander, la Radio del Norte. Estamos transmitiendo en vivo. Les habla Hernando Angarita Carvajal. Pues bien, vamos a entrar con la información. En último momento, en última hora nos llega una información desde el departamento de Arauca. Atención, grave hecho de violencia ha ocurrido en el día de hoy, en las horas de la mañana del día de hoy, 17 de septiembre, cuando la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional atacó con cilindros una base militar en el corregimiento de Puerto Jordán de dicho departamento. Por lo menos se ha reportado un número de 13 soldados heridos tras la explosión de los artefactos que, según confirmaron las fuerzas militares, fueron lanzados desde una porque la octava división del ejército ha dicho a través de un mensaje que informamos a la opinión pública que una de nuestras unidades en Puerto Jordán, Arauca, fue atacada con lanzamiento de cilindros desde una banqueta. La situación está en desarrollo y trabajamos para garantizar la seguridad y restablecer el orden en la zona. Es decir, que así dan cuenta precisamente de lo que ha ocurrido en la mañana de hoy. Una carga explosiva ocasionó graves daños a la infraestructura. El techo del batallón se desplomó. Las ventanas de la zona externa quedaron rotas. Las zonas verdes llenas de escombros, entre otros daños. Así lo manifestó el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Uribe. Igualmente, se dijo que una vez ocurridos los hechos, la institución activó los protocolos establecidos y dispuso la operación del cerramiento de la zona, así como un plan candado para dar de manera oportuna con los responsables. Sobre los soldados heridos, trascendió que fueron trasladados de urgencia a centros médicos cercanos, según el comandante, no revisten heridas graves. En Arauca, óigase bien, ejerce el mayor dominio las teorías del ELN y las disidencias de las extintas FARC. Ambos grupos armados sostienen una guerra a muerte por el control de la zona, sin dejar de lado sus constantes ataques y hostigamientos a la fuerza pública y a la población civil. De acuerdo a las imágenes que se reportan o han subido a las redes sociales, evidentemente se puede visualizar cómo bloquearon los escombros sobre las partes internas de la unidad militar o de la base militar, hierros retorcidos, techos derrumbados, completamente un verdadero caos, un vehículo en el cual fue utilizado para propiciar o dar origen a la explosión, y como consecuencia de ello se puede apreciar el vehículo, se ven las ondas de dicha explosión de ese vehículo, las que ocasionaron toda esa clase de daños allá en la base militar atacada en el departamento de Arauca. ¿Qué más podemos decir, Saúl? Bueno, es verdad, luego estos hechos de orden público
público. Recientemente en el departamento de Arauca hubo un atentado contra la Eslovenia y lamentablemente la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro se pone a prueba nuevamente. Eso pone a prueba nuevamente porque los grupos al margen de la ley piensan que cada vez que hay una propuesta nueva en el Estado colombiano, ellos pueden hacer con ella lo que se les dé en gana. Y lamentablemente todos estos hechos solo hacen afectar a la población civil, independiente de que en este caso el atentado haya sido directo a una guarnición militar, pero de todas maneras la guarnición militar queda en cerca a zonas residenciales y a zonas donde deambulan civiles permanentemente en las partes externas, y eso es lo que estos grupos armados no han podido saber manejar. Y cada vez que se habla del derecho internacional humanitario y el derecho humanitario, lamentablemente no caen en cuenta en esos detalles. Siempre que ocurren estos atentados, siempre aparece la espectacularidad de la acción, pero nunca se ponen a pensar en el riesgo que corren todas esas personas que están alrededor de estos sitios. Y me parece muy lamentable que esto siga continuándose en Arauca y también en otras regiones del país, porque ahí sí que pues, ese orden de ideas en días pasados y recientes. Sí, señor, como usted lo dice, Saúl, fueron 13 las personas que tienen en este atentado a esa base militar allá en el departamento de Arauca. Los araucanos deben estar bastante preocupados frente a esta ola de violencia que se vive en ese importante departamento. ¿Qué tenemos en las redes? En Primicias Medellín. Gabriel, ¿qué tenemos en las redes? Cuéntenos pues. Bueno, feliz tarde, hermano, feliz tarde, Saúl. Bueno, lamentable situación, ¿no? Esta que se dio en Arauca, y esperemos que no se repita en ninguna otra región como lo es del país, de Colombia. Bueno, saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora a través de @Medellín, a través de nuestro TikTok. Se empiezan a conectar ya muchas personas. Tenemos información que ha sido quizás viral a través de las redes, y es que esto ocurrió en un vuelo que salió de Medellín a Barranquilla, y es que se generó pánico por una turbulencia muy fuerte que mientras este vuelo se generaba este vuelo en su destino, pues afectó un poco al avión donde se trasladan cientos de pasajeros con rumbo hacia la ciudad de Barranquilla desde Medellín. Viral entonces este video, tuvieron que aterrizar de emergencia en Cartagena, y bueno, el avión se estremecía con mucha fuerza, y de hecho en el video que está publicado tanto en Primicias Medellín como en otras redes, también escuchamos inclusive los gritos y el desespero de las personas, los pasajeros, los cuales se transportaban en ese avión. En otro orden de idea, también tenemos que hora más temprana una persona fue arrollada. Esto fue en la vía principal de Itagüí, exactamente en la regional, ya en el tramo de lo que es Itagüí, donde una persona fue arrollada y perdió la vida por parte de asistencia, de no recibir asistencia médica al momento. Cabe resaltar, al parecer hay un tramo de la vía que está entonces siendo reestructurado, y esto entonces generó que no llegara la ambulancia o la asistencia médica a tiempo. Así que bueno, parte entonces de las informaciones. Hoy se retoma nuevamente el tema del estudiante de 13 años que apuñaló al profesor en un salón de clase en un colegio de acá del Gran Valle de Aburrá. Y bueno, hay algunas discusiones referente al caso.
porque es un caso bien delicado, ¿no? Muchas personas excusan al joven porque, bueno, dicen que supuestamente, aparentemente, el joven estaba siendo acosado por su profesor. Sin embargo, bueno, para mí, en mi opinión, yo pienso que no ha debido ser la manera. Y como este alumno, si vamos a clase, ¿qué hace un alumno con un arma blanca dentro de un salón de clase? ¿Ok? A menos que A menos que se le haya puesto de tarea o que... no, o a menos, Hernando, que en este colegio las clases sean todo el día y el alumno tenga que llevar su coquita con los implementos para comer. Pero me parece bien delicada esta situación, inclusive en el tema de los directivos del colegio. Pienso que a partir de este momento, luego de haberse suscitado este caso, ya deberían entonces de tener un poco más de precaución y seguridad a los alumnos, de revisar inclusive las mochilas, a ver qué llevan los alumnos dentro de la mochila, porque imagínate, si este joven llevaba un arma blanca, imagínate que se les cole otro con un arma de fuego, ¿no? Bien delicado. Entonces, casualmente lo hablábamos antes de empezar la transmisión, y vean que el joven inclusive, no lo vea, o sea, lo veo de esta manera, no es tan inocente porque apuntó su zarpazo justamente al cuello, muy cercano a la vena principal de nuestro cuerpo, como es la yugular. Alevosía, ¿no? Con odio, Sí, alevosía. entonces yo recuerdo, quizás en la escuela uno a veces le tomaba un poco de, de odio a los profesores por algunas cuestiones, pero de llegar al extremo, de apuñalarlo, de ensañarse, o inclusive en muchos casos ha pasado que le han quitado hasta la vida a los maestros y a los profesionales de la educación. Entonces el llamado es tanto a las autoridades como a la directiva de este colegio, y no solamente de este colegio, de todos los colegios de Medellín, de Colombia, donde podamos llegar con este mensaje. Esa es la situación que se está viviendo y sería muy oportuno de que hoy por hoy las autoridades en nuestro país tomen nota de lo que está ocurriendo con esta clase de situaciones, de eventos en los que se están siendo inmiscuidos los jóvenes, las jóvenes menores de edad. Miren que hace poco tuve conocimiento de un caso en México, dos jóvenes de 16, el uno de 16 y 17 años, eso uno se pregunta, llegaron, secuestraron a un profesor, luego lo atacaron y lo botaron a un río que estaba inundado de cocodrilos, ¿sí? El objeto era desaparecer a ese profesor. Y eso lo hicieron dos jóvenes, así como usted me pregunta, pero ¿cómo es posible que un joven de 13 años esté haciendo una situación de esta, utilizando un arma de blanca y agrediendo con fines claros de asesinar, de acabar con la vida de una persona, de un docente? Ah, pues, imagínense, 16 y 17 años tenían estas dos jóvenes allá en México, que hicieron, secuestraron al joven, al profesor, y se lo llevaron, lo agredieron, lo atacaron, le dieron su paliza y su agresión con arma blanca, y luego lo arrojaron a un río infectado de cocodrilos, con el objeto de desaparecer totalmente el cadáver de ese profesor, con tan mala suerte que los cocodrilos seguramente estaban llenos porque no fueron capaces de atacar ese cuerpo, y al final encontraron el cuerpo sin vida de ese profesor, y fue así como lograron detectar, determinar, descubrir e identificar a los responsables de este hecho. Es una situación que hay que mirarlo desde un contexto general, ¿sí? Porque debe tomarse o hacerse una evaluación en las instituciones educativas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Hay que evaluar lo que está sucediendo y buscar estrategias, oíganse bien, estrategias para evitar que en el futuro puedan y sigan ocurriendo esta clase de hechos que hoy la ciudadanía lamenta y reprocha enormemente. Hernando, pero eso no es todo.
Yo también fui docente y en ese trabajo docente me topé con casos muy parecidos a este. Mire, en primer lugar, la institución educativa Diego Echavarría Misas es una institución educativa pública. Depende de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín. Y así como el alcalde del Distrito de Medellín hace muchos consejos de seguridad para temas de orden público externos, también debieran de realizar un consejo de seguridad especial teniendo en cuenta este tema que afecta enormemente a los planteles educativos públicos. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la institucionalidad y porque, entre otras razones, cada institución pública tiene su manual de convivencia. Cada institución pública debe tener a estas alturas del presente protocolos para tratar esa clase de situaciones y esa clase de circunstancias. ¿Qué he vivido yo en mi experiencia propia? A muchos jóvenes les he escuchado yo personalmente decir, en mi casa no me manda nadie, entonces usted tampoco me manda a mí. Y esa es una situación que viene tanto de corto como de largo alcance. La modificación y la transformación de los valores, no solo para bien, sino también para mal, ha sido una causa directa de que estas formas, que no tienen ningún tipo de justificación, porque si se dice entre comillas que el profesor estaba acosando sexualmente a este estudiante, y si eso llega a ser cierto, de ninguna manera se puede justificar un acto de estos, mucho menos con el pretexto de la justicia por mano propia. Aquí hay algo muy delicado y muy en juego. ¿Y por qué razón a partir de ahora las directivas de la institución educativa, los mismos su profesorado, están en este momento en asamblea permanente? Es decir, que están en un paro hasta nuevo aviso y entre comillas, porque de todas maneras este es un asunto muy inquietante y aparte de que es un asunto de seguridad para todo el profesorado, es un asunto también de seguridad para todo el resto de la institución educativa y otras instituciones educativas a todo lo largo y ancho de la ciudad. Porque así como pasó ahora con el profesor, puede ocurrir también de alumno a alumno, o de un alumno a una aseadora, o de un alumno a un directivo docente, llámese rector, llámese secretario académico, llámese coordinador, llámese como se llame. Cada integrante de la comunidad educativa merece de todas maneras todos los aprecios y todos los respetos. Claro. Y lo más importante que se debe cuidar de en todo momento y desde el principio es la vida. Sí, señores, así es. Seguimos con más información. Sendero, Camino de la Comunicación, FM Santander, la periferia profunda. Primicias Medellín, transmitiendo en vivo. Gabriel, ¿cuántas visitas tenemos ya en Primicias Medellín? Ya vamos por 100 personas. ¿Cómo estamos en nuestras redes a través de Sendero? También tenemos en nuestras redes. ¿Cómo estamos? Tenemos 20 personas, sí señor, hoy tenemos más personas. Más personas que otros días nos están siguiendo más. Seguimos con más información. La Federación FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, vuelve a la calle. Este 19 de septiembre publicó la circular número 43, en la que pide a sus juntas directivas de las ciudades capitales y municipios del país que dinamicen las marchas a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se van a realizar este próximo jueves 19 de septiembre. Repito, FECODE vuelve a la calle y además con una circular y promueve para que las directivas de las diferentes seccionales en el país faciliten oportunamente la asistencia a esta salida de calle, a esta marcha. En el documento, el sindicato del magisterio hace el llamado
para que apoyen la gran movilización nacional en defensa de la democracia, las reformas sociales y contra un intento de golpe de Estado que se agencia contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Al respecto, han expresado que la coyuntura actual es crucial para nuestro país, que enfrenta un escenario político dinámico, complejo y desafiante, y advirtieron que la ejecución del plan de desarrollo y las reformas sociales propuestas están en riesgo debido a una agresiva ofensiva de las fuerzas de derecha que buscan desestabilizar el proceso de cambio y reformas que tanto necesita Colombia. En ese sentido, lo dio a conocer en la mañana del día de hoy, cuando FECODE invita o señala que las marchas de este próximo jueves 19 de septiembre van a exigir la implementación efectiva de esas reformas sociales, la reforma laboral, a la salud y la reforma pensional más vulnerables de la ciudad o del país, perdón. Bueno, les quiero decir que uno no entiende cómo se habla aquí, por ejemplo, FECODE habla de que la extrema derecha o que la derecha están incitando un golpe de Estado. Uno no entiende cómo el gobierno del presidente Gustavo Petro pues está ahí arrejuntado todo, porque la derecha la tiene muy bien acomodado. Siguen los escándalos y ya lo vamos a ver en las superintendencias del subsidio, las cajas de compensación envueltas en polémicas porque están en manos de esa clase política. Y eso no solamente es en Barranquilla, no solamente es en Cartagena, en Antioquia, sino también en muchas partes del país que están, la derecha son las que mandan y gobiernan. Senadores que no solamente tienen esas cajas, sino que prácticamente se creen dueños de las cajas, a los cuales reparten a todo dar y a toda anchura la burocracia de los puestos laborales de esas instituciones, y también algo más reparte. Entonces, esta situación también ojalá que haya claridad en esta marcha, porque si nosotros se está invitando a que salgan a apoyar al gobierno del gobierno del presidente Petro, pero este señor tiene allá inquistada una serie de personajes que forman parte de esa derecha a la que pretenden reclamarle por la estabilidad del país en esta marcha, pero uno no entiende. Hay una gran contradicción. ¿Qué dice usted, Gabriel? No solo eso, que bueno, que tienen que estar claros de lo que se está haciendo, ¿no? Porque fíjate lo que tú dices. Hay una parte que quiere el apoyo al presidente y hay otra parte que quizás le está, como decimos en Venezuela, le está echando la marrana para el monte al presidente, ¿no? Fíjate que no solamente el jueves habrá movilizaciones, el día domingo va a haber la contramovilización que es convocada por parte del Centro Democrático y parte de algunos entes gubernamentales que hacen el caso contrario o que son oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta concentración, en el caso de Antioquia, va a ser la misma ruta, quizás por la Avenida Oriental, desde el Parque Las Luces, casi la misma que va a tener el día jueves esta marcha o concentración a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo entiendo que la concentración de pasado mañana arranca desde el Parque de las Luces y tiene recorrido final hasta el Parque de los Deseos, u otros como dicen, el Parque de la Resistencia. Sí. A ver, la idea de esta movilización para el próximo jueves es clara. Las centrales obreras, las organizaciones sociales, estamos mencionando aquí a FECODE, mencionando a la CUT, mencionando a muchas organizaciones que han estado acompañando desde el principio de este proyecto de gobierno progresista. Y con respecto a quienes trabajan en los ministerios, hay muchos personajes que son de carrera administrativa que por ende sienten la otra ideología. Pero ¿qué pasa con ellos? Como son de carrera administrativa y ya llevan mucho de seguridad específica y por experticia no se pueden tocar esos puestos,
de ninguna manera se les puede trastocar la ideología y seguramente en la forma de hacer y trabajar dentro de los mismos ministerios es que igual le están haciendo zancadilla a todos los proyectos que el gobierno quiere llevar adelante y aparte de que también ha tenido obstáculos importantes a nivel legislativo, a pesar de que fue aprobada la reforma pensional, en este momento existe al por mayor y todo un récord, diríamos yo más bien negativo, más de 100 demandas ante la Corte Constitucional sobre esta reforma pensional. Y voy a aprovechar al momento para saludar a un amigo que nos saluda desde Guatemala, se llama Rodolfo Reina. Un abrazo para usted, Rodolfo, desde acá de Colombia Fraternal. Y qué bueno que nos sigan aquí a través de la Periferia Profunda y de nuestras otras plataformas. Y para terminar con lo que viene para el jueves, la vara quedó muy alta el pasado 1 de mayo en el Día Internacional del Trabajador, cuando salieron en masa todas las organizaciones sindicales, todas las organizaciones laborales, todas las organizaciones sociales, la CUT, la FECODE, y no hubo excepción a la regla alguna en ese sentido, porque ese día que se arrancó bien temprano, desde el Parque de la Milagrosa, hasta que se llegó más allá de mediodía al Parque de Berrío, todavía, aún con los que habíamos llegado, todavía circulaba mucha gente por la Avenida Oriental. Así que me imagino, y Dios lo quiera también, que haya esa movilización masiva para pasado mañana. Bueno, sí, señores, así es, Saúl. Esperamos entonces que la gente pueda asistir a esa movilización, como usted lo acaba de decir, el próximo jueves. Pero bueno, es que la convocatoria también masiva que hace FECODE es porque FECODE en estos momentos también tiene como rabo de paja, ¿no? Está metida en un escándalo por un acta que confirma que aportó 500 millones a la campaña del señor presidente Gustavo, hoy presidente Gustavo Petro. Pero a su vez uno, vuelvo y repito, uno no entiende cómo se convoca esta marcha y seguimos viendo a los de la derecha bien acomodados, viviendo sabroso allá en el gobierno, y uno los ve. Hace poco hubo el matrimonio, la fiesta, la reunión social que hizo el señor Juan Manuel Santos, expresidente de la República, con motivo del matrimonio de su hijo, y aún allá los vimos a todos igualiticos, sí, todos junticos, revueltos, allá animados, los de la derecha que le dan duro al gobierno, y los que los que están camuflados de la derecha, que están metidos allá en el gobierno de Petro. Veíamos al ministro Juan Fernando Cristo, por ejemplo, ¿no? Allá todos que siempre han estado en la derecha, y ahí los teníamos bien acomodados en primera página, todos degustando y disfrutando de esa buena reunión social con motivo del matrimonio de del hijo de Juan Manuel Santos. Bueno, pero la verdad esperamos de que la idea era dar a conocer que efectivamente lo que se va a la convocatoria que se hace para este jueves, ¿no? Jueves 19 de septiembre. Bueno, seguimos con más información. Gabriel, ¿cómo estamos en las redes? ¿Bien? No, súper, estamos bien. Mira, son ya casi 200 personas conectadas, personas que se conectan desde Estados Unidos, desde varias partes del mundo, y bueno, están allí súper activos a través de lo que es Primicias Medellín. Hernando, información también importante que, oye, es que estamos de mal. Otro caso y otros casos que se están viviendo es parte de la intolerancia. Hemos visto ya en lo que va de mes y en lo que va de año que se han generado algunas noticias de intolerancia entre personas, y uno de estos casos ocurrió en la noche de ayer. Fue que un hombre asesinó a una mujer porque le pidió dinero y la mujer se negó a darle dinero. Al parecer este hombre portaba un arma de fuego, mientras
sostuvo una discusión diciéndole a la joven, lamentablemente una compatriota venezolana fue la que perdió la vida. Esto fue en el barrio Villahermosa, en el oriente de la ciudad, al centro oriente de la ciudad. Y bueno, el hecho está siendo investigado por parte de funcionarios policiales y de la fiscalía como tal. El hombre está bajo arresto y fue identificado como Carlos Moreno Murillo, que al parecer por asesinar a esta joven de varios impactos en su cuerpo de armas de fuego, al momento de pedirle dinero a esta dama y ella se le negó, le dijo que no tenía dinero y que porque ella tenía que darle dinero y el hombre desenfundó su armamento y ahí la dejó. Bueno, increíble esos casos de intolerancia, como usted lo dice, y es que hablando de intolerancia, de todo esto que nos tiene preocupados, el país cada día más inmerso en problemas de violencia, en problemas de delitos, y ya vamos a dar cuenta cómo, por ejemplo, en el departamento de Antioquia se triplicaron los secuestros extorsivos, ¿sí? Es decir, que ¿por qué se triplicaron? Porque en el departamento se pasó de 11 a 37 casos en 4 años. La mayoría de hechos estaría a cargo de bandas de delincuencia común, de corta duración. Los secuestros en Antioquia se rememoran a los tiempos de la violencia a finales de los años 90, como recordarán ustedes, y comienzos del 2000, Sí. que volvieron a resurgir en los últimos años. Pero lo que preocupa es que, de acuerdo al informe de Antioquia, ¿cómo vamos? Del 2020 al 2023 se registró un incremento del 336%, aunque con un actor distinto al de los tiempos ya mencionados. Ese informe, ¿cómo vamos de Antioquia? Que para el año 2020 se contabilizaron 11 casos de secuestros extorsivos, mientras que para el año pasado la cantidad llegó a 37 denuncias en esa modalidad. De acuerdo con el informe de esta ciudad, los casos extorsivos se registran principalmente en los centros urbanos de los municipios con mayor población, presentándose estos hechos en el Valle de Aburrá con el 61.9%, el Oriente con 16.7%, y en los casos extorsivos ocurridos en el 2017 y 2023, 26 fueron en Medellín, 7 en Bello y en Copacabana, 5 en La Estrella. Además, 4 en Río Negro y Guardia. Solo por mencionar donde han ocurrido los principales casos, los que evidencian la evolución de la criticidad de esta situación. Óigase bien, incremento. Se han triplicado el delito de secuestro en el departamento de Antioquia. Pero vamos a ver quiénes estarían detrás, se ha dicho, que serían la delincuencia común, los que estarían detrás de estos hechos alarmantes. Las estructuras criminales armadas que en antaño se dedicaban a este delito, actualmente evitan realizarlo por las consecuencias legales que esto les pueda acarrear. Entonces, tenemos así, como lo dijo el comandante, o mejor, el Estado Mayor, el comandante del Gaula, el mayor Jonathan Spitia, ha dicho que, refiriéndose a esto, que los casos cometidos por la delincuencia común son los más recurrentes que se presentan en el departamento, mientras que estas otras estructuras reportan muy pocos casos. Así, vemos como Luis Fernando Quijano, quien es el director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo, ha explicado que los grupos al margen de la ley, que en el pasado usaban el secuestro como un asunto de presión o para buscar recursos, en la actualidad se mantienen al margen por los problemas que esto les puede traer. Ya vemos que hoy por hoy son otras bandas que operan lo que tiene que ver, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, donde los grandes grupos criminales estarían cometiendo algunos hechos de secuestro express para capitalizarse.
siendo los principales actores de este fenómeno. Como igualmente ocurrió, si tuvieron conocimiento ustedes, con el influencer caleño que había venido a la ciudad de Medellín, un hombre de 43 años, en que los criminales, quienes serían integrantes de la banda La Terraza, estarían pidiendo 3.000 millones de pesos por su liberación. Pero al momento de cobrar el rescate, se encontraron con unidades del Gabla del Ejército que permitieron la captura de esta banda, según miembros integrantes de La Terraza. Así las cosas, se puede decir que las bandas que están operando en el Valle de Aburrá y que estarían detrás de este fenómeno del secuestro serían los pesebreros, los pájaros, Trianón, la oficina, Caicedo, los Triana, Pachele, los Chatas y el Mesa. Serían estas bandas que están actuando en el Valle de Aburrá y en las que estarían algunos involucrados en incrementar esta ola de secuestro en el Valle de Aburrá, Medellín, Antioquia. No nos hemos inquietado en preguntar por qué en este numeral de bandas delictivas comunes no se incorpora también al Tren de Aragua. Seguramente el Tren de Aragua debe estar aliado con algunas de ellas. También hay que decir que esta parte de lo que son los secuestros extorsivos hacen parte también para estas bandas de lo que son los cobros ilegales o las rentas ilegales. Porque en este momento los grupos al margen de la ley con fenomenología política no lo están haciendo, o al menos no lo están haciendo directamente. En algunos casos se ha dado también de que estas bandas delictivas trabajan también para terceros. Ese trabajo para terceros lo hacen de una forma muy delicada para que las autoridades no puedan rastrear la situación, y casi siempre estos trabajos tercerizados los hacen para esos grupos al margen de la ley con factor político. Ese es un detalle que también las autoridades deben de mirar detenidamente y con mucha atención, porque eso también explica otro fenómeno de violencia con a estos secuestros y a estas extorsiones que se han presentado también al por mayor en los últimos días y semanas, no solo acá en el Valle de Aburrá, también en el oriente antioqueño, en la zona del nordeste donde está de por medio la minería, en la zona del Urabá antioqueño donde está la agroindustria del banano y otros menesteres, en la zona del suroeste antioqueño donde está plantado el tema del café, en regiones que en apariencia no tendrían por qué estar en el radar, como por ejemplo en la subregión del norte antioqueño, que es buen productor lechero y de lácteos, y que de todas maneras siempre hay que ponerle atención a todas las cosas. Los consejos de seguridad no deben de ser convocados para tratar de temas específicos relacionados con la lucha armada o con los problemas mineroenergéticos o problemas de mucha índole específica. Hay que ver también lo macro de las situaciones, lo macro en el sentido de que los secuestros y las extorsiones están correlacionados con muchas otras cosas. Y volviendo un poco a la noticia que se dio atrás en los casos de intolerancia, estos se han vuelto ya medida corriente, y medida corriente que se nota mucho más en los fines de semana, porque muchos de esos casos de intolerancia de los fines de semana están muy correlacionados con discusiones que se trazan gracias al efecto del licor y porque en ese orden de ideas hay excesos de pasiones que de ninguna manera es fácil controlar.
Y sin embargo, estos casos de intolerancia también hacen parte de unas situaciones donde hay falta de empatía, donde hay falta de ponerse en el zapato Claro. del otro, donde infortunadamente nuestras relaciones humanas se han ido deteriorando paulatina y progresivamente, y esto hay que ponerle también mucha, pero mucha atención. Sí, señores, ¿cómo estamos en las redes, Gabriel? Bueno, aquí se nos conectan muchas personas Se hasta ahora. conectan, ¿qué escriben? No, hasta ahora no han escrito ¿No nada, han pero interactuado? no han interactuado el día de hoy. Sin embargo, bueno, saludamos aquí En nuestro fanpage, perfil, ¿cómo estamos? a ver, también tenemos, aquí sí tenemos algunas manitos arriba, algunas reacciones que les gusta la transmisión. Llevamos 10 me gusta, que les gusta la transmisión. Y bueno, por acá por Primicia Medellín, saludamos a Bexa, que se conecta desde Cali. Saludamos a Sofi, bueno, a un grupo de personas que ya está conectado desde hace rato. Y bueno, información que se genera a esta hora al momento es en la ciudad capital. Y es que exactamente desde las 2:50 de la tarde, los bomberos de Restrepo están tratando de calmar un incendio en la carrera 24F bis con calle 16A al sur de la ciudad bogotana. Se genera un incendio de estructura y bueno, vemos allí entonces las imágenes a través de, de lo que es la red X. Ahí vemos cómo están tratando de, de sofocar entonces las llamas que son bien elevadas y al parecer es una estructura un condominio habitable de vivienda, es decir, no es un local comercial, sino que es una casa eh, ¿De familia? de familia, sí, un multifamiliar. Multifamiliar. ¿Ok? Muy bien. Qué bien, Gabriel. Vámonos a un descansito y ya regresamos. Exactamente, bueno, vamos a un descanso y ya volvemos con más. Un equipo de trabajo con la mejor información en deportes, política y gobierno y los principales acontecimientos económicos. Todo esto con el mejor análisis de temas polémicos y controversiales ajustados a la actualidad del panorama local, nacional y por supuesto de nuestro país hermano. Esto es el informativo Colombia-Venezuela. Seguimos el informativo Colombia-Venezuela, transmitiendo a través de Sendero, Camino de la Comunicación, FM Santander, la Radio del Norte y a través de la periferia profunda y provincia de Medellín. Preocupante la situación que está viviendo el secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idarraga, quien ha recibido amenazas de muerte. Ha sido amenazado, ha denunciado esas amenazas en las que ha sido objeto. Andrés Idarraga ha recibido una corona fúnebre y otros elementos usados durante los entierros y que le hicieron ser llegados a el lugar donde tiene su residencia. Esa denuncia que hace el secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República, pues preocupa enormemente la situación, toda vez que Andrés Idarraga se ha caracterizado por ser una persona que ha denunciado bastantes hechos de corrupción, muchos de hechos en diferentes partes, incluso ha puesto el dedo en la llaga en la misma Fiscalía General de la Nación y ha puesto el dedo en la llaga en el norte, en instituciones como el Hospital Metropolitano de Barranquilla, el Instituto de Deportes del Norte de Santander, la Corporación Regional de la Frontera Nororiental del Norte de Santander. Estas denuncias que ha hecho el señor Idarraga como secretario de la Presidencia de la República, pues lo han puesto ya en el ojo del huracán cuando tratan pues de amenazarlo, intimidarlo con amenazas de muerte. Ha denunciado enormemente una serie de situaciones, de actos delictivos que han sucedido en el norte de Santander, en los que se habla de más de 8 contratos
que ascienden a 205.323.560, y en el caso de Corporol son 60 contratos. Eso, la anterior sería el Instituto Departamental de Deporte del Norte de Santander, y en el otro sería en Corporol. Es una situación de lo que se vive en estos momentos con esta clase de amenazas que están preocupando al secretario de la transparencia del gobierno de Petro. Es una situación que tenemos que lamentar, porque no solamente lo ha hecho en estos departamentos, también le puso el dedo en la llaga tras fuertes señalamientos que ha hecho el secretario de la Transparencia hacia la Fiscalía General de la Nación. Y esto por la falta de gestión en casos de corrupción. ¿Sí? Una de las denuncias presentadas por la Fiscalía fue la corrupción del Hospital Metropolitana y la Universidad Metropolitana de Barranquilla, donde supuestamente el ente acusador no ha tomado cartas en el asunto para adelantar los procesos necesarios para que estas denuncias salgan adelante. Existen incluso dos procesos que están activos, y para darles un impulso fueron trasladados a la seccional del Atlántico a nivel central, asignados a un fiscal especializado de administración pública de la delegada de la Seguridad Territorial mediante resolución 7 de diciembre del 2022. Esos señalamientos, esas denuncias que ha hecho el secretario de la Transparencia, incluso poniendo el dedo en la llaga a la Fiscalía por su ineficacia e inoperancia en estos procesos a los que, como él lo dijo, tuvieron que ser sacados de ese departamento para ser remitidos a otro departamento y permitir que el proceso continúe adelante. Esta es la situación que vive en estos momentos el señor secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República, cuando ha sido una de las personas que se ha caracterizado por por denunciar esta clase de hechos que atentan contra la salud o el erario público, y de esta manera preocupa al país lo que está ocurriendo, porque ¿cómo así? ¿Quiénes estarían detrás de estas actuaciones, de estas amenazas en contra del secretario de la Transparencia de la Presidencia, que ha venido denunciando puntualmente esta clase de hechos y delitos? Saúl. Pero ¿cuánto hace que Andrés Lizárraga está siendo la mano derecha del hoy el presidente Gustavo Petro, desde que inició este nuevo gobierno? Y ha sido él el que ha destapado todas esas ollas podridas que vienen no solo desde los gobiernos anteriores, sino que dentro del mismo gobierno él ha detectado algunas situaciones concretas. El tema de la negligencia por parte de la Fiscalía General de la Nación es porque casi 2 años que estuvo al frente de ella el fiscal anterior, Francisco Barbosa, dejó pasar todos esos hechos de corrupción que Lizárraga fue denunciando, y a todo eso Francisco Barbosa le dijo: muy bien, muchas gracias, no pasa nada, aquí todo normal. Esperemos que poco a poco la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, tome nota muy bien de todo lo que está pasando y que empiece a diligenciar tarde que temprano todos estos procesos antiguos y presentes relacionados con temas de corrupción que ha denunciado Lizárraga. Y por cierto, es que esa es la salud de las finanzas públicas de la nación, del Estado y del gobierno actual. Y es que la Secretaría de la Transparencia ha encontrado que el peculado por apropiación es el delito más denunciado. Habló de todos los delitos más frecuentes asociados
en la corrupción en nuestro país. Pero igualmente un estudio o un informe de percepción de corrupción de Transparencia Internacional señala que Colombia se ubica en el puesto número 96 entre 180 países evaluados. Se dice que entre el 2010 y 2023 se hicieron 57.582 denuncias relacionadas con delitos de corrupción en el país y que de acuerdo con la Secretaría de Transparencia de estas, la entidad pudo establecer que un 93, oigan ese bien, 99% no tienen condena, un 89.7% sin captura y un 77.15% están en indagación. Es decir, que realmente ha sido muy poco lo que realmente el ente fiscal encargado de hacer adelantar las investigaciones, de procesar estos delitos, no ha hecho casi, podríamos decir que nada. Además, este estudio permitió identificar los departamentos en los cuales hay más impunidad en estos delitos. Mejor dicho, impunidad quiere decir que no se ha hecho absolutamente, no se denuncia, no se trabaja nada. Las faltas, como se dijo, esas faltas por peculado, por apropiación, son las faltas más, los delitos más graves que se representan en el país. Con ellos, como son de carrera administrativa. Por interés indebido en la celebración de contratos está en un 74%, el cohecho propio 3.7%, peculado por apropiación oficial 3.5%, el enriquecimiento ilícito 3.1%, tráfico de influencia del sector público 2.4% y peculado por uso 2.1%. La impunidad en la administración pública se da a un alto nivel en el territorio nacional. Esa impunidad llega al 94%. Pero los departamentos, al desgregarse los resultados por departamento, la investigación se evidencia que el top de los 10 departamentos que hay denuncias sin condenas, oiganse bien, departamentos sin condenas, en ese top de los 10 estarían que no se han producido condenas. Son San Andrés con el 99.1%, Guaviare 99%, Bolívar 98.5%, Putumayo 97.6%, La Guajira 97.5%, Casanare con 97.5%, Córdoba 97.2%, Paupé 97.2%, Arauca 97% y Sucre con 96.8%. De acuerdo con esta Secretaría de la Transparencia, los departamentos en los que menor porcentaje de capturas están Paupés, Guaviare, Guainía, Boyacá, Cundinamarca, seguidos por Putumayo, Caldas, Huila, Casanare y Santander. Cierra el top de los 10 departamentos en los que se ha hecho un porcentaje de capturas muy mínimo. Y estarían oscilando entre el 94.1% y 98.6%. La investigación de la entidad demostró que de los 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95%, 12 están en el 90% y 94.9% de impunidad. El secretario de la Transparencia, Andrés Idarraga, señaló que están en la obligación de cuidar cada peso que se invierte en forma efectiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de los más necesitados y no que ayude a los que más tienen. No seremos cómplices, ha dicho, de la desigualdad. La corrupción anda en hombros y lo he venido reiterando, dijo Andrés Idarraga. Además de esto, se destaca que en lo corrido de este año se han hecho 802 denuncias. 802 denuncias. Los departamentos, que ya vimos los departamentos donde departamentos que tienen denuncias, pero que no han sido condenados por estos delitos asociados a la corrupción. Ese es el drama que se vive frente a la corrupción y de la cual Andrés Idarraga, ojalá que el gobierno no deje solo a Andrés Idarraga, porque realmente es un funcionario que ha venido denunciando
no le ha importado enfrentarse a las maquinarias, a la clase política corrupta, ¿sí?, del Congreso, del Estado, para denunciar. Incluso llamó la atención poderosamente a la Fiscalía General por su inoperancia en adelantar investigaciones que tienen que ver con esta clase de delitos, como decía usted, que es la salud pública, que se tienen que cuidar ahí los dineros públicos para que realmente haya una verdadera transparencia. Saúl. No, y sobre todo que es que este gobierno está permanentemente entre los reflectores, no solamente de la población de a pie, sino de quienes lo contrarían. Y sin embargo, este señor Andrés Hidárraga ha hecho un trabajo enorme, un trabajo que es de admirar, y afortunadamente no ha perdido el tiempo en el cargo de secretario de Transparencia. Hay que esperar que todos sus colaboradores también lo rodeen lo más que pueda y lo más que sea posible, porque tampoco es de bien recibo que la Unidad Nacional de Protección, si bien lo tienen que proteger, vaya uno a saber si lo están protegiendo de la mejor manera posible y adecuada. En ese caso y en ese orden de hay que decir que la Unidad Nacional de Protección le debe a muchas otras personas más ese cuidado que está por demás avisarlo aquí, en el sentido de que muchos esperan esa protección, ese cuidado, porque están muy desprotegidos en muchas partes del país, también por lo mismo, porque se denuncian hechos concretos de corrupción y se tocan muchos callos en todos lados. Exactamente. ¿Qué dice Gabriel? ¿Cómo estamos en las redes? ¿Qué No, podemos decir ahí vamos, ahí de vamos, toda ahí esta vamos. información que debe preocuparle al país sobre la transparencia en que debe reinar en todas las instituciones públicas, donde hoy por hoy hay un hombre como Andrés Hidárraga que ha sido objeto de amenaza, ha sido amenazado de muerte por Oye. estar librando una batalla dura contra la corrupción en este país, frente a delitos puntuales, en regiones puntuales, está escuchando y está tomando decisiones, y le ha puesto también el dedo en la llaga a la Fiscalía General de la Nación, que quiere hacerse la de los oídos sordos y ojos ciegos. Están haciendo esa campaña que hace Shakira, ¿no? ¿Cómo es? Ciega, sordo, mudo. Oye, pero qué manera de amenazar, ¿no? Enviando una... De amenazar. Y es que Una corona. estamos ocupando el ¿Ah? puesto 90 y pico de 190 en el país a nivel internacional. Sí. Es decir, aquí hay corrupción, violencia, ¿sí? Somos los campeones, ocupamos el primer lugar de las ciudades más violentas del país en Cúcuta Norte de Santander. Y lo mismo ocurre en otras ciudades que aparecen en ese top de las ciudades más violentas, de las ciudades con mayor corrupción. Esa es la situación que se viene. ¿Qué más tenemos, Gabriel? Oye, ¿Cómo vamos con nuestras redes? comentando algo de una noticia con la que abrimos hoy la transmisión, es el caso de lo del atentado allí ¿En Arauca? en Puerto Jordán, Arauca, y es que aumentó la cifra de militares heridos hasta la hora, al momento, Sí. a 27 heridos. militares Es decir, heridos. de 13 pasaron a 27. A 27. Seguramente la noticia que fue conocida oportunamente por este medio de información fue una noticia en desarrollo. Eso. Una noticia en desarrollo, Sí, señor. pero ya podemos ampliar esa información, ya que tenemos estadísticas más concretas, claras de esa situación. Ampliemos qué ocurrió en Arauca en ese atentado a esta base militar en el departamento de Arauca. ¿Qué tenemos? Heridos se suman a 27. A 27 Sí. militares Miremos la heridos. gravedad. No hay muertos, afortunadamente, no hay muertos, pero hay heridos que aumentan de 13 a 27. Ampliemos esa información. Está en desarrollo todavía. Bueno, hasta ahora lo que se comenta es eso, la cantidad de personas que están heridas por obviamente armas de fuego y por el tema del ataque. Y bueno, en otro orden de ideas tenemos que nos regresamos a Medellín,
Y es que el Departamento de Administración de Gestión de Riesgo y Desastres, DAGREN, participará en el Simulacro Nacional de Respuesta de Emergencia 2024, convocado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del Departamento de Desastres. Esto será para el próximo 2 de octubre, en ejercicio que tiene como finalidad realizar la capacidad de generar acción al momento de un desastre, bien sea natural o de cualquier tipo de situación adversa. Hay inscripciones abiertas para este ejercicio que se va a realizar y están abiertas hasta el 30 de septiembre. Las pueden hacer a través de un código QR que está en la página y las redes de la alcaldía de Medellín. Así que ya Antioquia y Medellín está listo para lo que va a ser el simulacro de desastres y emergencias 2024. En otra información también tenemos de parte de la alcaldía de Medellín, del alcalde Federico Gutiérrez, que hoy se realizaron una serie de actividades en toda la ciudad y fue relacionado al tema de que hoy se celebra el Día Mundial de la Limpieza. Y bueno, se activaron más de 888 intervenciones de limpieza y mantenimiento en diferentes puntos de Medellín. Y bueno, allí a través de las imágenes vemos entonces a los escobitas y aparte de la gente del grupo en varias realizando limpieza en varios puntos de la ciudad, que bueno, no solo esto se debe realizar hoy por ser el Día Mundial de la Limpieza, sino que tiene que realizarse a diario, cabe resaltar, porque si nosotros nos vamos a diario hacia la zona de Prado Centro, vemos algunas calles que quizás como que fueran acaso ciego de la alcaldía, ¿no? O como que les diera como un poco de temor entrar a esas calles, que las vemos en oportunidades con grandes pilotes de basura. En el caso de la estación Prado Centro del metro de Medellín, en el caso también hacia la zona de Villahermosa, inclusive empezando a la 45 de Manrique, a veces hay mucha basura hacia la parte baja de lo que es el soterrado allí de Villahermosa. También a veces hay mucha basura, escombros, colchones, colchonetas y bueno, también personas en situación de calle. Entonces el llamado es al amigo Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, que no se preocupe solamente por hoy ser el Día Mundial de la Limpieza, sino que eso es igual que el Día de las Madres. Las madres para uno es el día de ellas todos los días. Entonces, el día de la limpieza debería ser todos los días para que entonces activen estas mismas 800 intervenciones que realizaron el día de hoy en la mañana en mantenimiento en diferentes puntos de la ciudad. No sé qué tiene. No, y sobre todo que es que hay que aprovechar la ocasión para hacer saber que recientemente se han estrenado nuevos vehículos de las empresas Sí, varias con el factor de conducción eléctrica. Con sí, mayor razón que estos vehículos son muy útiles y que hay que utilizarlos de la mejor manera posible todos los días, como usted mismo lo dijo, Gabriel, para que haya la limpieza adecuada de toda la ciudad. Y aparte, al detalle que anteriormente estábamos tocando, también hay que decir que toda esa situación relacionada con la gestión del riesgo y el desastre, hoy en la mañana al venir hacia este lugar me tocó presenciar una situación de evacuación de posible riesgo hecho como un simulacro por parte de la gente de la propiedad horizontal del edificio Banco Popular. Y lo que yo pude ver es que ese simulacro para esa acción la hicieron de manera ordenada, de manera tranquila, con todas las indicaciones del caso, volviendo a hacer los recordatorios de que cuando se hace este tipo de evacuaciones en verdad, no se debe pensar en qué cosas materiales se puede tomar a la mano y bajar con ellas. Lo más indispensable es que cada quien haga haga caso a las instrucciones dadas para este tipo de cosas y
y me parece muy bien que haya esta campaña a nivel general en los próximos días. Muy bien, entonces, muy bien las observaciones que ha hecho Gabriel, lo mismo que Saúl. Yo creo que estamos mirando qué noticias tenemos de última hora. Bueno, lo importante en la convocatoria, vamos a dejarlos con estas dos informaciones. El DANE abrió más de 1000 vacantes en 36 municipios. Así que, óigase bien, el DANE, el Departamento Administrativo de la Nacional de Estadística, dio a conocer la apertura de 1024 vacantes para trabajar, óigase bien, en las ciudades que se destacan a continuación. 1024. Las ciudades serían Medellín, Bogotá, Cali, Pereira y Cartagena e Ibagué. Ahí están las oportunidades laborales que están enfocadas en la recolección de encuestas sociales en hogares a través del Banco de Prestadores de Servicios Operativos PEPSO. Bueno, así que los salarios serían no tan halagadores, pero sí llaman la atención. Estarían variando entre 1.950.000 y 2.800.000 pesos, según el cargo y la experiencia de los candidatos. Las inscripciones se permiten aplicar una convocatoria a la vez y las personas que cumplan con los requisitos mínimos y aprueben las pruebas de conocimiento serán incorporados al BPSO. Entonces, así que si usted está interesado en concursar o participar de esta convocatoria, tenemos 36 vacantes para coordinadores de campo, un coordinador en San Andrés, analista de informaciones, 2 vacantes en San Andrés, monitor líder de recuento y sensibilización en San Andrés, 1 vacante, sensibilizador en San Andrés, 3 vacantes. Bueno, en fin, ahí tenemos todas las vacantes. El DANE tiene disponibles las posiciones a nivel nacional para que ustedes participen de esta convocatoria. Es importante que participen de esta convocatoria aquellas personas que, por ejemplo, no tienen trabajo, no tienen una actividad laboral. Ahí está la oportunidad. Los dejamos con esta otra información rapidito, porque vamos a dar por terminado esta emisión. Se incautaron 280 minas antipersonales de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC en Nariño. Los explosivos fueron incautados en los Andes Sotomayor, Nariño, y pertenecían a las FARC. El Ejército Nacional reportó el desmantelamiento del que hasta ahora es considerado uno de los centros de acopio de explosivos más grandes de Colombia y que pertenecía a las disidencias de la FARC. Imagínense, 280 minas antipersonales incautó el ejército. ¿Qué favor le hacen a la población capturar estas minas antipersonales? No saben cuánto daño le hacen a los colombianos, cuánto daño le hacen a las personas, cuánto daño le hacen a la Policía Nacional, cuánto daño le hacen al ejército, a los miembros del Ejército Nacional. Así que en un comunicado potente, las fuerzas militares de Colombia dijeron: tropas del Ejército Nacional de Colombia desmantelaron uno de los grandes centros de acopio de explosivos en Nariño, donde se hallaron más de 3 toneladas entre minas, taricos y pólvora. Más de 280 minas antipersonales y 260 tatucos, entre otros elementos, eran almacenados por las disidencias de Franco Benavides. Su uso estaría destinado a atentar contra la fuerza pública y la población civil. Bien por el Ejército Nacional, porque realmente hemos desmantelado, le hemos quitado la oportunidad a esas disidencias de la FARC de que ocasionen un daño tenaz, terrible, contra los miembros de la fuerza pública, del ejército, de la Policía Nacional, todo lo que tiene que ver.
Bien, y eso, ¿Cuánto afecta a los campesinos Sí. y a los pequeños estudiantes que se desplazan desde sus casas hacia las escuelas veredales? bueno, Bueno, ¿Cuánto no se ahorra el mismo Estado colombiano, sobre todo porque estas minas quiebrapata afectan de muchas maneras la salud de las personas? Y en todo caso, todo este decomiso hace parte de todo el récord de armamento que ha sido decomisado a todo lo largo y ancho del país en lo que va del presente año. bueno, bueno, mira, tenemos información de última hora que traspasa nuestra frontera y es en Texas, ¿no? sí, Y es que en el exterior, en ¿qué el dice? exterior, Lanzan un operativo contra el tren del agua sí en señor, Texas. en Texas, el ¿Y gobernador de Texas, cómo declaran esa organización? ¿Terrorista? terroristas internacionales. El gobernador de Texas, Greg Abbott, urgió a la policía incrementar al sur de Texas y en diversos puntos y desarticular esta banda conocida como el Tren de Aragua en la zona, cuya agrupación se calificó como una organización terrorista internacional. También señaló que, bueno, esta agrupación, organización, es de origen venezolano, bueno, cabe resaltar para una raya más para el tigre, como decimos nosotros, y que esto afecta en el caso de las personas migrantes que hacen vida en Estados Unidos, en el caso de los venezolanos que pretenden salir del país hacia Estados Unidos. Esta es una situación que afecta No, y sobre realmente todo traspasar la frontera con México. con México, imagínate, o sea, esto inclusive pone en más alerta en la frontera, como tú lo dices, Saúl, a estas personas, bueno, lo digo en mi caso, ¿no? Que quiero llegar quizás al reencuentro con mi hija y esto nos pone Una barrera. una barrera, porque al ver que eres de Venezuela de una vez, rechazada la entrada, rechazada quizás la petición de la visa, Eso es malo también, la estigmatización. sí, Y muchos migrantes al norte de México están esperando desde hace muchos meses y quizá desde hace un año la entrada la a los entrada. Estados Unidos bajo una app especial que es una citación especial para mirar su situación personal, su situación Sí, familiar y por qué de la solicitud de los asilos políticos en este caso. sí. Eso también se está poniendo en riesgo. Bueno, hemos llegado al final, los dejo. Mañana ampliaremos esta información sobre la técnica que ha planteado la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para prevenir y combatir los incendios forestales. Él ha denominado una técnica del juego. Y es que, ¿cómo así que apagar fuego con fuego? Es una Sí. práctica básicamente que consiste en crear líneas de contención del fuego para minimizar los impactos de los incendios forestales y evitar su expansión. Mañana ampliaremos esta información. Es válido, Hernando. Yo recuerdo, yo trabajé en Venezuela con Defensa Civil y los bomberos, yo recuerdo en muchas oportunidades que fuimos a varios incendios forestales que decían, tenemos que incendiar de esta manera para que se encuentren las dos llamas y se apaguen. Y yo no les... Increíble. Mañana ampliaremos esta Mañana información, estaré, sí, señoras y señor. señores. Muchas gracias por estar con nosotros. Un recuento total a nuestras redes, Bueno, Gabriel. no, gracias a todas las personas que se conectaron hoy, tanto a través de Sendero como a través de las páginas Han interactuado, verificamos si a de la través periferia Así profunda. para Facebook. Eso. Miremos a ver si han interactuado en Sendero, en Vamos aquí a Sendero. Primicias, también en la periferia. Pero llegamos a 19 likes el día de hoy. Hoy, Sí, 19 señor. likes, aumentamos. Sí, sí, sí. Aumentamos Y eso que no porque se ha publicado todavía la no se transmisión. ha publicado todavía. Sí. Esperamos que una vez se publique, esto ya incluso hay cuántas personas han compartido nuestra información. Ya estamos superando los más de 100 Sí, señor. personas Sí. que han compartido. Sí. Con usted también, Gabriel. Sí, en el aumentaron caso de a Primicia 300, Medellín, casi 700 personas casi 700 constantes personas. allí. Y usted también. Excelente. Ya enseguida vamos a mirar Bueno, ya las vamos a mirar. Entonces, reproducciones que señoras y vamos a señores, tener. señoras y señores, hemos llegado al final de esta importante emisión. Lo esperamos mañana con la voluntad de Dios en esta transmisión de la periferia profunda con Saúl Ignacio Peláez, Primicias Medellín con Gabriel León.
Quien les habla, Hernando Angarita, trabajar a través de Sendero, Camino de la Comunicación y FM Santander y nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga y que el Señor los bendiga. Un equipo de trabajo con la mejor información en deportes, política y gobierno y los principales acontecimientos económicos. Todo eso con el mejor análisis de temas polémicos y controversiales ajustados a la actualidad del panorama local, nacional y por supuesto de nuestro país hermano. Esto es el informativo Colombia-Venezuela.